grave para ahora, con muchísimo gusto, saludar a otros dos grandes periodistas, dos grandes amigos, al buen Francisco Cruz y al buen Sósimo Camacho. Paco, Sósimo, bienvenidos a Sin Censura, ¿cómo están? Toño, ¿cómo estás? Buenos días, fin de semana. No, mira, a veces es necesario platicar, lo hemos dicho otras veces, sobre todo en viernes, no, cualquier día, pero por ejemplo en viernes, sobre lo que somos, lo que hemos sido. Mira, ahora que hablabas de Ixtapan de la Sal, es el único balneario que hay, aguas termales, sigue siendo, mira, cuando yo era niño, que es como la época de los dinosaurios, y también un abrazote para Sósimo que está ahí, cuando yo era niño, en la Ciudad de México la gente iba a Cuernavaca, a Cuautla, esa zona de balnearios. A nosotros, por el contrario, cuando vivía allí en mi pueblo Metepec, que es pegadito a Toluca, íbamos a Ixtapan de la Sal, a Tonatico, que es un pueblo que está junto a su balneario municipal. Esa zona ha cambiado muchísimo, pero el balneario sigue estando, es lo mismo que en Tonatico, el pueblo de al lado. Ixtapan de la Sal hoy es un pueblo mágico. Claro, siempre ha sido propiedad de una sola persona todo el agua, a partir de 1945, cuando se la otorga el Grupo Atlacomulco, pero es importante que la gente sepa quiénes somos, qué hacemos, qué nos gusta, qué leímos, qué leemos. Así que el problema, fíjate, para mí, Toño, es que muchas veces los viejos periodistas, los llamados intelectuales, tenían un problema, que los veías como inalcanzables, como si fueran de otro mundo, como eran intocables, incluso cuando iban a la calle, claramente, parecían seres de otro planeta. Y yo decía, ¿cómo puede ser eso? Y el problema, lo que perdió en este país, o lo que se perdió en este país, es que justamente los periodistas caminaban como en una burbuja de cristal, y nunca salían de ella, y la gente no los conocía. Fíjate, yo, por ejemplo, a mí me impresiona, y no, que por ejemplo a López Dóriga, la gente lo ubica ya con López Portillo, pero no sabe cómo lo rescató López Portillo, cómo lo sacaron, y todo eso. Así que bueno, un abrazote. Ahí está Sósimo, así que me da mucho gusto, y sí es importante que platiquemos de eso, Toño. No, sí, definitivamente, y a ver si algún día tenemos la oportunidad de hacer un programa especial desde ahí de Ixtapan de la Sal, que tú me lo dirás también, pero esto es también un paraíso priista, ¿no? Ahí hay una representación, siempre tiene una gran representación priista. Ixtapan de la Sal era también el lugar de vacación de muchos priistas, pero luego lo platicamos. Déjame también saludar a Sósimo. Sósimo, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, Toño, maestro Paco. Es un placer estar con ustedes. Gracias aquí por la invitación, y pues con todas las ganas también de platicar sobre estos temas también tan interesantes que aquí siempre se tocan Sin Censura. Sí, no, y de verdad que miren, yo me siento muy honrado de tener a dos grandes generaciones de verdaderos y muy buenos periodistas, de grandes investigadores. O sea, de verdad, yo a los dos los admiro muchísimo. Son distintas generaciones de grandes periodistas. Esta mesa se va a poner muy interesante, y tenemos que hablar de un tema que desafortunadamente está siendo ignorado en los medios de comunicación corporativos. Aquí ayer, en Sin Censura, dimos a conocer el breaking news, la noticia de último momento, que pues plantea que la Corte Penal Internacional emitió ya órdenes de arresto en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y de quien fuera su secretario de la defensa de ese mismo país, de Israel, el señor Yoav Galant, quien, bueno, ambos, uno de los dos principales causantes de este genocidio al que se enfrenta el pueblo palestino en la Franja de Gaza, y que hoy es innegable. Se habla de más de 46,000 muertos de manera oficial, de los cuales 17,000 serían niños. Naciones Unidas ha calificado esta tragedia humana como efectivamente un genocidio. Naciones Unidas asimismo ha determinado que 2/3 de los asesinados sistemáticamente por el gobierno político y fascista de Israel son mujeres y niños. En la mayoría son en todo caso civiles. Y efectivamente la Corte Penal Internacional emite estas órdenes de arresto en contra de Benjamín Netanyahu y de Yoav Galant, responsabilizándolos por dos delitos muy duros, que son crímenes de guerra
y crímenes contra la humanidad en contra del pueblo palestino ahí en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre de 2023, un día después que se da este ataque precisamente del grupo islámico Hamas a Israel, y en el que 1,200 personas son asesinadas también, ¿no? Civiles, también niños, eso nunca lo hemos negado aquí en Sin Censura, por lo cual la Corte Penal Internacional también determina una orden de arresto en contra del líder militar de Hamas, Mohamed Deif. Ahora bien, se había solicitado esta orden de arresto ya hace algunos meses, precisamente en contra de estos dos personajes y otros miembros del gabinete del genocida Benjamín Netanyahu. Llega tarde, pero llega esta orden de arresto, confirmando pues lo que está ocurriendo ahí en la Franja de Gaza, y que las acusaciones que emite el gobierno político y fascista de Israel en contra de sus críticos son infundadas. El gobierno de Israel una y otra vez asegura que se trata de antisemitismo, el que se les exhiba por estar cometiendo este terrible acto en contra de la humanidad al perpetrar un genocidio en contra del pueblo palestino, lo cual, si me lo preguntan, querido Paco, querido Sósimo y querido público consentidor, pues es en todo caso y en definitiva lo más antisemita que existe. Utilizar al pueblo judío y las tragedias innegables a las que se ha sujetado al pueblo judío a lo largo de la historia, durante miles de años, para cometer un genocidio. Eso es lo más antisemita del caso, porque efectivamente el judaísmo es una religión de paz. Ayer estaba analizando algunos libros del Tanakh, por ejemplo, ¿no? Que es la Biblia hebrea. Estaba revisando, y le pido a usted también que también lo cheque, al profeta Jeremías, y cómo, pues efectivamente, hubo una denuncia en un momento también de terribles violaciones a derechos humanos en aquel entonces, ¿no? Cuando se expulsa de Judea a los judíos, se les lleva a Babilonia y los mantienen en la esclavitud en Babilonia, algo que ellos, el Estado de Israel toma también como parte de sus propuestas, de su justificación ante este tipo de actos. Creo que es verdaderamente antisemita que pongan delante de este genocidio al pueblo judío, que ya ha sufrido lo suficiente, y que muchos integrantes de ese pueblo judío alrededor del mundo, millones se dice, han salido a las calles de sus ciudades para denunciar este genocidio. Bueno, pues es un tema controvertido, compañeros, porque de inmediato el gobierno de los Estados Unidos se desgarró las vestiduras y dijo que por supuesto que no van a aceptar ninguna determinación de la Corte Penal Internacional. Esto verdaderamente haciendo una burla de la realidad en la que vive el mundo, y no así en otros países. Llamó mucho la atención que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijera que sí. Cuando le preguntaron que si en algún momento pone un pie Benjamín Netanyahu en territorio canadiense, él no dice, lo vamos a arrestar, pues dice, nosotros somos de los miembros fundadores de la Corte Penal Internacional y por supuesto que cumpliremos cualquier orden que nos dé esa Corte Penal Internacional. Pero también hay varios países europeos que aseguran acatarán esta directriz, esta orden, como los Países Bajos, Irlanda, Bélgica, donde se encuentra el Parlamento Europeo, España, Austria, Eslovenia, Hungría, y bueno, pues quedan algunos, dice, no está claro, ¿no? Dice por ahí Alemania, no, Alemania también se opuso absolutamente a esto. Es uno de los países que se opone al arresto. Disculpe usted, Hungría no arrestaría, dice, Hungría no arrestaría, pero sí Eslovenia. Y pues queda la pregunta, hoy faltó eso en la conferencia de prensa mañanera. Nosotros esperábamos que iban a preguntarle esto a la doctora Claudia Sheinbaum, quien ya en algún momento, señoras y señores, lo determinó claramente, denunció el genocidio en la Franja de Gaza, dijo que así como Israel tiene derecho a un Estado, también tiene derecho a un Estado el pueblo palestino, y denuncia las atrocidades en su propia mañanera la doctora Claudia Sheinbaum, y por cierto, siendo jefa de gobierno de la Ciudad de México, tuvo un acercamiento
con la comunidad palestina al grado de ponerse la cufilla, no sé si tenga por ahí, don David, la foto, la doctora que pues es precisamente, ¿no?, de origen judío, está convencida de cómo es que el pueblo palestino también merece una representación frente a la comunidad de naciones. Y hoy, pues queda esa pregunta. ¿México debe replantear su relación con Israel? Sigue siendo nuestro tercer proveedor de armas. Y ante esta situación, ¿México debería replantear la relación con Israel? Comenzamos contigo, Paco. A ver, mira, Toño, no es un tema controversial y no debe ser controversial. Hay una sistemático patrón o una conducta, como lo decían Sudáfrica en enero pasado, de genocidio. Es un genocidio atroz que cumple con todas las características de eso, de un genocidio que es un patrón para destruir totalmente los diccionarios dicen parcialmente, no, aquí hay un patrón sistemático para destruir a una nación, a un grupo étnico, a un pueblo religioso, es decir, sí hay un patrón sistemático de genocidio y no debe ser controversial. Entendemos por qué Estados Unidos y algunos países como Argentina, Hungría, lo defienden. Es muy claro, tienen intereses comunes, pero de que hay genocidio, bueno, pues la decisión, el dictamen de la Corte Penal Internacional lo dice claramente, sí, sí hay un patrón de genocidio, hay un patrón para destruir a un pueblo, para destruir a una nación, el elevado número de muertes, más de 40, son cerca de 50,000, estabas viendo las cifras por la mañana, cerca de 50,000, la mayoría mujeres y niños, la devastación de la infraestructura. Nos queda, leí hace como un mes, por ejemplo, que hay en los escombros, hay unos 100,000 desaparecidos. Eso es los cálculos iniciales, pueden ser mucho más. Así que hay es comprensible, es comprensible. En el caso del gobierno de México, yo dije en su momento, mira, el presidente López Obrador ha sido muy tibio en el tema de Israel. Hoy, claro, me queda claro por qué. Son decisiones políticas, decisiones de gobierno, pero el gobierno mexicano ha sido muy tibio desde el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace falta no solo México, sino toda América Latina y otras naciones, no solo una condena en la ONU que no funciona para nada, no solo condena en los foros internacionales que tampoco operan o funcionan para nada porque la voz que manda es la del imperio y la del imperio es la de, en este momento, Joe Biden y va a seguir la de Donald Trump. Esa voz es la que cuenta. Entonces, ¿qué hace falta? Que los gobiernos como México tomen decisiones radicales. Para mí, debían haber roto relaciones hace mucho con Israel, pero no solo México, todos los países de América Latina, fuera de Argentina, claro está, que va a apoyar siempre. Bueno, Milei ha sido abierto por cuestiones ni siquiera naturales, sino intereses personales, apoya a Israel, pero para mí, México debió haber roto relaciones con Israel. ¿Por qué? Porque tenemos, yo te decía, muestras clarísimas de una guerra de genocidio, y no guerra, sino un genocidio de un país que está abusando y que yo nunca en la historia, con todo lo que hemos leído del nazismo, nunca he visto nada más parecido al nazismo que el gobierno sionista de Benjamín Netanyahu. El sionismo se ha convertido en un sinónimo de nazismo, así que para mí debieron haber roto relaciones hace mucho, pero entiendo por qué no, por cuestiones políticas, por política diplomática exterior, y eso debe quedar claro, pero para mí debieron haber roto relaciones hace mucho. ¿Por qué? Porque estamos presenciando un genocidio en tiempo real y no hacemos nada. Claro, nosotros no podemos hacer nada, pero podemos denunciarlo y nunca hay que callar la voz. Hay que hacer notar que hay un pueblo palestino y que debe sobrevivir el pueblo palestino y que hay una guerra sistemática para destruir al pueblo, a la etnia, al grupo religioso. Así que sí
Sí, para mí México ha sido muy tibio, no sé qué opine Sósimo, que de pronto coincidimos en muchas cosas, así que yo pienso eso, Toño, y eso es lo que debía hacer. ¿Por qué? Porque lo vemos, es la primera vez, claro, por la tecnología, que vemos un genocidio de esta naturaleza y no hacemos nada. En las redes sociales, ¿tú qué opinas, Sosimo? ¿Qué opinas de esta postura de México, la postura que debería tomar México? Sí, en efecto, totalmente de acuerdo en este caso con el maestro Paco Cruz. México debió de haber roto relaciones de manera clara con Israel, porque no estamos ante un diferendo menor, no estamos ante una especie de opiniones distintas entre México y Israel con respecto de la política económica, con respecto de la política, de la geopolítica. Estamos hablando de un genocidio. Es decir, es uno de los crímenes que más grandes que pudiéramos nosotros presenciar en la actual generación. Así como durante mucho tiempo o ahora se recuerda lo que ocurrió en su momento con el pueblo precisamente judío que sufrió de manos de los nazis estas políticas de exterminio, pues ahora resulta que estamos viviendo políticas de exterminio y ya lo decía el maestro Paco Cruz en tiempo real. ¿Cuánta información circula en redes sociales? Y si nos metemos ahorita a ver qué fue lo que ocurrió hace 2 horas mediante las redes sociales, que son totalmente verificables, pues nos vamos a encontrar con que son decenas de personas que probablemente hace 2 horas, hace 4, hace 8, perdieron la vida en estos bombardeos. Son muy crudas las imágenes de los niños sacados de los escombros, pequeñitos de 4, 5, 6 años, que a quién le hacen algún tipo de mal. Es que habría que señalar también que Israel señala que es su derecho a la autodefensa. Y es realmente un concepto totalmente viciado, manipulado, que indigna que se utilice de esa manera, porque Israel no tiene prácticamente un ejército enfrente. Tiene algunos grupos guerrilleros que son con los que se ha enfrentado, pero ni siquiera hay un ejército formal enfrente. Estamos hablando de población civil. Estamos hablando de que lo que se está bombardeando son escuelas, son hospitales, es todo el aparato sanitario, todo el aparato del sistema energético, de agua potable. La gente está muriendo ya no solamente por efecto de las bombas, está muriendo también de hambre, de sed. Es impresionante lo que está ocurriendo y también resulta indignante que haya países como Estados Unidos que le han dado toda esta protección a Israel durante tanto tiempo. Y en efecto, aunque pues sí, se tardó mucho la Corte Penal Internacional ante lo que estaba ya ocurriendo, las evidencias para emitir estas órdenes de aprehensión son muy valiosas porque también vienen acompañadas de una documentación que demuestra la política genocida que está llevando a cabo el régimen de Benjamín Netanyahu. Y totalmente de acuerdo en el sentido de que México debió de haber roto relaciones de manera ejemplar sin esperar a ningún otro criterio por la magnitud de lo que estamos viendo. Es la destrucción de un pueblo, es la destrucción de una cultura. Y en ese sentido, en nombre supuestamente de un territorio que supuestamente también se están disputando. También creo que incluso cabe cuestionar la propia existencia del Estado israelí. Porque dicen, estuvieron desde ahí siempre, pues sí, estaban desde ahí siempre, y tanto judíos como palestinos eran miembros o personas que profesan el Islam, de la vertiente chiita, todos ellos eran miembros del Estado palestino. No había quien empezar a reclamar. Y yo sí pongo sobre la mesa, pues, también la discusión sobre un Estado con estas características que se ha mostrado totalmente terrorista, racista, profundamente también clasista, y que decíamos, es como si hoy, 500 años después, que es mucho menos de lo que salieron los judíos de ese territorio, vinieran a decirnos, es que nosotros somos Ochimilcas y queremos recuperar todo lo que ustedes nos quitaron, es que nosotros somos Tenochcas y queremos recuperar todo lo que ustedes nos quitaron. Somos parte ya todos de esta misma cultura, como en su momento ya estaban viviendo así judíos y también personas que profesan el Islam, con sus distintas variedades. Pero resulta que el Estado judío también fue creado de manera artificial, trayendo gente sobre todo de Polonia, de Europa Central, de Europa Oriental, de África, etcétera, más que nada como un bastión que hoy se muestra totalmente como el bastión de Estados Unidos ahí en Oriente Medio. Sé que en efecto se trata de un tema polémico, pero es que lo que estamos viviendo es profundamente indignante. Si no nos indignan esas imágenes de los niños sacados de los escombros,
por asuntos meramente geopolíticos de las grandes potencias, no sé qué más entonces nos podría indignar, pero sí, y en ese sentido, México hoy mantiene vigentes esta relación con Israel, y en su momento habría que señalar, había quienes decían, es que México está esperando a que le entreguen a este prófugo de la justicia, torturador para crear la verdad histórica, se me olvidó ahorita, Tomás Herón de Lucio, por ejemplo, o que le interesen, que le entreguen a este otro personaje que también tienen allá los israelíes de la farándula después y del mundo de las letras, también acusado de abuso sexual, pero en realidad nunca entregan a nadie, ni entregan a nadie, y en ese sentido también habría que señalarlo, pues México tampoco puede estar condicionando una hipotética entrega de este personaje a condenar un genocidio como el que estamos viviendo. Totalmente de acuerdo con ustedes. Yo quiero insistir hasta el cansancio que aquí en Sin Censura siempre defenderemos al pueblo judío, a la comunidad judía, pero en este caso no podemos poner esto como una justificación. No se trata de una etnia o de una religión, se trata de un estado político que está cometiendo una serie de atrocidades, como bien dice Sósimo, atrocidades a niños. No, de verdad que es imposible justificar el asesinato sistemático de niños. Incluso bajo la premisa de que es la forma de defenderse tras un ataque terrorista en el que también murieron niños, no se justifica el asesinar a 17,000 niños, de ninguna forma. Y esto tiene que acabar. El llamado aquí es un llamado a la paz por parte de Sin Censura. Queridos compañeros, andamos pues medio en situaciones comprometidas por los tiempos. Sé que Sósimo tiene que regresar a sus labores, está todavía allá en Palacio Nacional. Entonces, pues te pido por favor, Sósimo, que nos compartas tus redes sociales, además de agradecerte, para que la gente se ponga en contacto contigo. Bueno, pues a mí me encuentran como Sósimo Camacho, tanto en X como en Facebook. Ahí estamos pues también comentando la información que se va generando. Estoy también colaborando en el diario Luces del Siglo. También ahí pueden encontrar los textos, las investigaciones que estoy realizando. Y también en la revista Fortuna, Negocios y Finanzas. Son ahora mis casas también editoriales donde me encuentro. Agradezco como siempre esta invitación de Sin Censura. También me siento con ustedes también en casa. Muchas gracias por las siempre amables invitaciones y pues les agradezco a ambos aprendo mucho de los dos. Muchas gracias y también muchos saludos a la audiencia. Muchos saludos y muchas gracias al queridísimo Sósimo Camacho. Paco, también el agradecimiento siempre para ti, pedirte pues que nos compartas tus redes sociales. Toño, pues yo ya sabes, siempre de veras es placentero platicar con Sósimo, que además, tú tienes razón, somos generaciones distintas, pero Sósimo, además de ser un periodista de investigación, es un hombre estudioso, y eso se agradece siempre. Y yo ya sabes, Toño, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos el lunes, como siempre, o antes si hay noticias, Toño. Muchas gracias, un abrazote, Sósimo y Toño. Así es. Y un abrazo a Ceci, que hoy es su santo, fíjate. Un abrazote a Ceci, hasta Chicago. Pues muchos abrazos, Ceci, también, pues no lo sabía. Muchas felicidades. Ahorita hasta las mañetas le va a cantar don David a doña Ceci en lo que nos conectamos con Vicente Serrano. Muchas gracias, compañeros. Dos grandes periodistas aquí en Sin Censura, el buen Sósimo Camacho y, por supuesto, Francisco Cruz, Paco Cruz, aquí en Sin Censura. Gracias. Y gracias a nombre de Ceci, que sé que está muy bien.